Busque su Biblia, por favor, espero que la haya traído. O su iPad, o su iPhone, o donde la tenga. Y vamos a buscar. Oiga, se van los niños y me dejan solo esto aquí. Qué bárbaros. Éxodo capítulo 25. Éxodo 25. Está mejor así. Este comandante se lleva a todos los niños y toda la gente, usted. Vamos a poner en disciplina a este. Éxodo 25 del 1 al 9. ¿Qué es el tabernáculo? Vamos a lidiar con esa pregunta este día, en el tiempo que nos queda por delante. Una tremenda pregunta, excelente pregunta. No creo darle todas las respuestas, pero vamos a tratar de aprender o de recordar algunas de estas cosas que son importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Cuál es la importancia del tabernáculo? Ayer, hoy, ¿existe el tabernáculo? ¿Por qué fue hecho? ¿Para qué? ¿Quién? Etcétera, etcétera. Trataremos de ir contestando conforme Dios nos lo permita y el tiempo también, ese tipo de inquietudes. Verso del 1 al 9 del capítulo 25 del libro del Éxodo. Esperamos que todos lo tengan y me siguen con su vista mientras leo la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. El tema es extenso, la enseñanza es profunda. Danos conforme lo has preparado para nuestro corazón. Danos conforme lo podamos discernir, conforme lo que tu Espíritu tenga para cada uno de nosotros. Pero Señor, habla a nuestro corazón y no nos dejes salir vacíos de tu presencia. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestras faltas, porque si algo confesamos es que hemos ofendido tu nombre y necesitamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado y podamos ser dignos oidores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Ayúdanos, dirígenos, te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. El tema es extenso, es para toda una cátedra, si usted quiere, de seminario, de universidad. Yo tomé en 6 meses en la universidad precisamente este tema, que simboliza el tabernáculo, qué es el tabernáculo, la importancia de esto. Y en realidad usted lo puede estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y va a seguir profundizando y profundizando y profundizando, y siempre le va a encontrar cosas buenas, cosas positivas, cosas maravillosas, porque lo que Dios hace es bueno, lo que Dios hace es maravilloso. Entonces, este tipo de temas casi no los tocamos en las iglesias porque no mucho nos gusta hablar de la tipología que existe en la Biblia, o sea, los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento que vienen a ser una realidad en el Nuevo Testamento. ¿Me entienden eso? O sea, la tipología es aquellas cosas que se dijeron en el Antiguo Testamento y que fueron de utilidad para Israel en su momento, pero que ya en el Nuevo Testamento tienen un aspecto espiritual para cada uno de nosotros. Un ejemplo vago, por así decirlo: Dios le dice: Moisés, ve y háblale a la roca, y de la roca saldrá agua. Moisés se levanta, mira al pueblo que está, como siempre, corriendo para todos lados sin hacerle caso. Moisés deja que se le suba lo israelita, ¿verdad? Se le sube a la cabeza, se enoja, llega
ante la roca que tenían ahí y regaña a la roca y en su mismo coraje le da 2 golpes a la roca, cosa que Dios no le dijo que hiciera. Y cuando Moisés pega 2 veces en la roca de todas maneras suelta agua. Dios le dijo, háblale a la roca para que de la roca brote agua. La roca es Cristo, porque Él ha sido la roca y será la roca inconmovible de los siglos. Y el agua representa su palabra, que sale de Jesucristo, porque Cristo es la palabra hecha carne. Cristo es la palabra hecha hombre. ¿Se entiende eso, hermanos? Moisés no entró a la tierra prometida porque golpeó la roca, porque desobedeció a Dios. Si alguien no entrará al cielo es porque golpea el corazón de Cristo al rechazar a Jesucristo y no reciba la palabra que viene de la boca de Jesucristo. Es la única forma de no ir al cielo. Es la única forma, por más que a uno le duela, es la única forma de no ir al cielo. En los finales de los 60 hubo un hombre en El Salvador que agarró a una niña de 7, 8 años, la violó como él quiso, una asquerosidad. Luego se la llevó y la colgó de un madero de una casa que estaba en construcción. Si yo fuera el padre de esa niña, yo lo cuelgo y con una gilet le quito toda la piel y luego lo meto en alcohol y después lo meto en aceite hirviendo y después a ver si me queda todavía, lo hago chicharrón. El hombre lo agarran, lo meten preso. En la cárcel conoce a Jesucristo. Cuando conoce a Jesucristo, cambia en la cárcel. Cambia en la cárcel. Así que usted lo verá en el cielo cuando usted llegue al cielo. Dura esta palabra, dijo Jesucristo. Pero cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se aplica a todos los seres humanos. Quizás nosotros nunca matamos a nadie. Quizás nosotros nunca hicimos tal vilezas. Pero igual éramos pecadores. Y somos pecadores. Y la gracia de Cristo perdona al asesino como perdona al adúltero. Perdona al asesino como perdona al ladrón. Perdona al asesino como perdona al mal padre. Perdona al asesino como perdona a una mala madre. Perdona al asesino como perdona la aborción. Yo volteo y le digo, Señor, ¿por qué nos quieres tanto? Si bueno fuera que esos fueran derechitos para el infierno. Qué pastor tan amoroso soy yo, ¿verdad? Bueno. Hay cosas que no entiendo, hermanos, y se los confieso así públicamente. Es como padre, pues, como padre, como hermano, como ser humano, hay cosas que no trago, hermano. Que no trago, pues, es difícil, es duro. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero mató a fulano, sí, pero creyó en Jesucristo y le recibió en su corazón. Pero era un gran borracho y le pegaba a la mujer, sí, pero creyó en Jesucristo, le aceptó en su corazón, le ha confesado con sus labios. ¿Quién es usted para juzgarlo? El Señor le dice a Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Al que yo salvo, no lo puedes tú condenar. Al que yo llamo, no lo puedes tú rechazar, porque el que manda es Dios. Tan serio ustedes, voy a cambiar el tema mejor. Siempre es importante entender los ejemplos que tenemos, porque en esos ejemplos vamos nosotros discerniendo mejor el presente y podemos entender un poquitito las profecías, que es el futuro. Cuando hablamos de las cosas que han sido, estamos hablando de las cosas que también van a ser de una u otra forma. Déjenme ponérselo así. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, si usted lo quiere buscar, lo busque, si no, escúchelo, del verso 1, dice, porque la ley, o sea, el Antiguo Testamento,
teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, teniendo la sombra, quiere decir, teniendo los ejemplos, la ley contiene los ejemplos de lo que vendría a ser el Nuevo Testamento o la gracia de Jesucristo. Digo esto aunque yo sé que ya ustedes lo conocen por aquellos que son nuevos y que aún no logran entender lo que es la diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, que es el mismo Dios. No cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es santo. Él es santo en el Antiguo Testamento y es santo en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios celoso en el Antiguo Testamento y es un Dios celoso en el Nuevo Testamento. Dios condena el pecado en el Antiguo Testamento y lo condena en el Nuevo Testamento. Dios manda lejos de su presencia a los pecadores como los manda lejos de su presencia en el Nuevo Testamento. La diferencia es que podemos llegar a Dios no por lo que la ley dice, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que abrió la puerta para que nosotros podamos llegar a ese Dios santo no son nuestras buenas obras y no es guardar la ley, sino que recibir a Jesucristo en el corazón. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Una de las grandes cosas que nos separan, si podemos usar esa palabra, aunque ellos lo usan los hermanos católicos, nos llaman a nosotros los hermanos separados. Y sí, lo que nos separa a nosotros es una I. Es una Y para que podamos ser más específicos. La Iglesia Cristiana Evangélica dice, como nosotros decimos, mantenemos y sostenemos, la Biblia es la única fuente de autoridad en todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Ellos dicen, la Biblia es la única fuente de autoridad en lo que tiene que ver en la vida espiritual y la tradición. Entonces ya ese Y plus ya le quita méritos a Jesucristo. Está como aquel que le dice a usted que se llaman también evangélicos, si alguno me oye, perdóneme, pero lea su Biblia bien, que dicen, tiene que creer en Jesucristo y bautizarse para ser salvo. ¿Qué? ¿La sangre de Jesucristo no es suficiente para perdonarte? ¿Que el sacrificio de Jesucristo no es más que suficiente para perdonarnos y llevarnos a la presencia de Dios? Ese y lo que puedas hacer, eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Somos salvos por fe, dice Pablo. Somos salvos por gracia. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Es una gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Ese tipo de cosas en el Antiguo Testamento se presentaban, pero de una forma más visible para ellos, hablando terrenalmente. La ley era el ejemplo de lo que nosotros tenemos que ver. A ver, una de las cosas interesantes para poder entrar ya en materia, es que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de llegar, y ahorita estamos nosotros escudriñando precisamente segundo de Samuel, que ahí vemos cómo las cosas comienzan a cambiar, pero antes de eso, hermanos, antes de eso, el pueblo de Israel, que ya está formado desde Génesis 12 en adelante, con Abraham, cuando Abraham es llamado para que salga de su casa, de su parentela, etcétera, etcétera, comienza el pueblo, ya leíamos ahora en la mañana, el hebreo, ya hay una identidad, ya hay una nacionalidad, ya hay un pueblo, el hebreo. Entonces ya Abraham era conocido como el hebreo. Y de ahí viene el pueblo hebreo. ¿Me doy a entender? Entonces cuando se encuentra con Melquisedec, que Melquisedec no es otro más que Jesucristo en el Antiguo Testamento, entonces a Abraham automáticamente le entrega el diezmo de todo lo que ha conquistado en ese momento. Automáticamente reconoce la realeza del hombre que está delante de él, tanto en su físico, que se pone y sabe que es más grande que él en su apariencia, o sea, tiene apariencia de rey. Mire, hermano, usted me pone a mí así bonito como estoy y todo, y me pone a la par del príncipe de España, ¿usted cree que no se va a ver la diferencia? Él está más feo. O sea,
Por mucho que yo me vista y me peine y me arregle y hasta la barba me corto si quiere y me ponen a la par de él, se va a ver la realeza de él. Es por demás. Se va a ver su porte, su aristocracia. Se ve a la par de un pobre pelado como yo. Me pone a la par de él. Se ve la diferencia, hermano. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, ve la apariencia de ese hombre. Mire, es tan guapo, pero tan guapo que nunca le hemos visto y estamos enamorados de él. ¿Cómo la ve? Es tan lindo el Señor que nunca le hemos visto y lo estamos siguiendo. O sea, si ha habido un hombre precioso sobre la faz de la tierra, ese es Jesucristo. No es su marido, es Jesucristo. Ese es el ser perfecto. El hombre precioso es Jesucristo. Él se encuentra, reconoce y por otro lado lo ve con vestimenta de sacerdocio. O sea, es espiritualmente hablando mayor que él. Y automáticamente cuando reconoce su realeza y reconoce su grandeza, automáticamente le entrega a él los diezmos de todo lo que ha conquistado. Por eso leíamos aquí lo que va a suceder después. Las ofrendas y los diezmos, no es que uno lo va y lo agarra del pescuezo y le dice tiene que traerle los diezmos al Señor. Si en alguna iglesia hacen eso, van mal, van bien mal. Porque ahí hemos leído que voluntario, de corazón, le damos a Dios por gratitud, porque Él ha tomado cuidado de nuestras necesidades. No como nosotros quisiéramos, pero hasta ahorita uno de los grandes problemas de nosotros los evangélicos es que tenemos problema de obesidad. Porque como abunda en la iglesia. El problema con los evangélicos no es que estamos flacos, es que estamos bien hermosos. Porque esa es la bendición de Dios. Esa es la bendición. No sé, algunos no dijeron amén, pero yo lo estoy leyendo desde aquí. Esa es la bendición de Dios para nosotros. ¿Ve? Me hubieras dicho para moverme para acá así más. Bueno, no hay un lugar en todo el Antiguo Testamento con Abraham donde llegar a adorar a Dios. Usted se recuerda, adoraban a Dios o le hacían altar a Dios donde tenían un encuentro con Dios. Sígame, por favor. Donde tenían un encuentro, fuera en sueño, fuera en revelación o fuera personalmente, tenían un encuentro con Jehová de los ejércitos. Entonces, ahí donde tenían el encuentro, levantaban un altar. Se recuerda que estuvimos estudiando bastante tiempo eso. Levantaban un altar y ahí adoraban a Dios, pero ahí dejaban su altar y se iban. Y si tenían otro encuentro por el otro lado, en otra montaña con Dios, entonces allá también levantaban un altar. No tenían un lugar específico para ir a adorar a Dios. A los dioses de aquel entonces se le iba a adorar a las montañas. Se subía a las montañas y se les edificaban altares a los dioses. Por eso el salmista dice que levantará su vista a los montes. Y luego pregunta. Aprenda a leer ese salmo, por favor. Porque la segunda parte es pregunta. Y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y viene la afirmación. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Alzaré mis ojos a los montes. Sí, ¿por qué? Porque allá hacen todas las cosas de los dioses. Y luego pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De ahí? No, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Entonces el pueblo levantaba altar donde quiera que fuera. Llega el tiempo en de José, y usted conoce la historia. José es vendido, llega a Egipto, bla, 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 crecieron, y por allá entonces llega hasta Moisés. Y cuando Dios saca a Israel de Egipto, que rápido conté la historia, ¿se dio cuenta? Sí, me van a contratar en comerciales de televisión. Rapidito saca a Israel de Egipto, y ya cuando van de camino, entonces, hasta que el pueblo es liberado, hasta que el pueblo es sacado de la esclavitud, hasta que el pueblo saborea la misericordia de Dios, entiéndame. Hasta que el pueblo saborea la misericordia, la presencia y la dirección de Dios, hasta entonces Dios les dice que deben de hacer un tabernáculo. No antes. No antes. Usted no puede venir a la iglesia
Escúchame bien esto porque a algunos les va a doler y no les va a gustar. Usted no puede venir a la iglesia, estar en la iglesia y querer adorar a Dios si aún Cristo no está en tu corazón. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para adorar a Dios se necesita vivir en libertad. Si no estás en libertad, no se puede adorar a Dios. Había aquellos que, ¿se acuerdan de aquellas películas de Tarzán? Aquellas series de Tarzán. ¿Quién se acuerda de esas series de Tarzán? Ya nos dejó la juventud, señora. Bueno, no, cuando salían y llevaban iban en las caravanas y llevaban aquellas cosas. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Se acuerdan? Las cancioncitas aquellas, ¿no? Que llevaban y ahí va, ahí va. Entonces, los esclavos no tienen alabanza de libertad. Solo los libres pueden cantar con libertad. Los esclavos no pueden. No, entiéndame, por favor. Cuando uno es esclavo del pecado, no puede adorar a Dios porque es esclavo del pecado. Pero cuando Cristo te liberta, entonces puedes adorar a Dios porque eres libre en Cristo Jesús. Entonces adoras con libertad. Adoras con corazón libre y agradecido. Antes no se puede, por eso Dios, hasta que los saca de Egipto, en medio del desierto, ahí les dice, ahora sí. Ahora sí. El tabernáculo lo diseña Dios. No es Moisés, no es Josué, no son los labradores, no son los ingenieros, no son... Es Dios quien le dice a él, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Quién lo diseñó? Dios. Dios dice, el tabernáculo va a ser mi presencia en medio del pueblo. Eso es el tabernáculo. La presencia de Dios con el pueblo. Ahora, cuando se edifica la tienda, porque era una tienda, como una tienda de campaña grande, cuando se edifica esa tienda, ahora sí, ya el pueblo no tenía que andar haciendo altares por otros lados, ahora venían al tabernáculo, porque el tabernáculo es la presencia de Dios con ellos. Ahora hay un lugar donde venir a adorar y a buscar de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Para mí es importante esto, por favor. Es Dios quien decide, es Dios quien liberta, es Dios quien mira la necesidad suya y mía de tener un lugar donde adorarlo. Ay, pastor, pero Dios está en todos lados. Que no le quepa duda. Dios está en todos lados. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Me subo a la montaña más grande, ahí estás tú. Me meto a lo más profundo del mar, ahí estás tú. Me meto en una peña escondida, ahí estás tú. ¿A dónde me voy a esconder de la presencia de Dios? En ningún lado. Dios está en todo lugar. ¿Le puedo pedir a Dios en todo lugar? Claro que sí. Pídale a Dios en todo lugar. Dios es bueno. Dios lo va a escuchar. Claro que sí. Pero aquí lo digo con autoridad y con orgullo y con sencillez. Aquí le hemos demostrado, en esta iglesia le hemos demostrado que cuando venimos y nos juntamos y oramos juntos, Dios se mueve. Lo hemos visto en carne propia. Dios le contesta a usted, sí, como no. Pero cuando el pueblo se une para pedirle a Dios, ¡ja! Dios se mueve. Dios se mueve. Dios toca, Dios sana, Dios levanta, Dios liberta, Dios hace las cosas que solamente Él puede hacer cuando el pueblo se une. Mira cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición. Entonces el tabernáculo es la presencia de Dios con el pueblo. Para eso fue formado. Para eso Dios le dice a Moisés que lo tiene que hacer. Ahora, Dios es quien decide poner un tabernáculo en medio de su pueblo. Es Dios quien siempre ha decidido tener comunión con nosotros, no nosotros con Dios. La carta a los Hebreos dice en el primer capítulo, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó el heredero de todas las cosas. Es Dios quien nos ha buscado. Es Dios quien quiere estar en contacto con nosotros.
Nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos damos la vuelta. ¿Por qué cree que mucha gente no viene a la iglesia? Porque encontrarnos con Dios es que te revelen en tu propia cara todas las cosas malas que estás haciendo. Encontrarse con Dios es que uno le dicen mentiroso, te clavaste esto, viste a aquella muchacha, todo te sale a la cara. Todo te sale, todo te brota delante de Dios, hermano, no hay nada oculto. Delante de Dios no hay nada oculto. Todo te brota, todo te sale. Es más, aquí en la iglesia, y perdóname, lo digo con temor y temblor, pero para que sepan también y sepan mirar las cosas y mirar a los hermanos y mirar a las hermanas. Hay veces que aquí mismo entre la iglesia yo veo a ciertas personas que ven pasar a la muchacha y se les salen los ojos. Y cuando yo paso se les salen los ojos. No se crean. A mi wifi. Bueno, es cuidado. Delante de Dios todo se revela. La Biblia dice que nada hay oculto que no vaya a salir a luz. Todo se revela. Todo se revela. Aquí hay gente que sabe lo que estoy diciendo. A mí me han acusado de cuánta cosa a usted se le puede ocurrir en la cabeza. De cuánta cosa. Yo todo lo que digo es, Dios tomará cuidado de las cosas. Y llegado el momento, quien revela las cosas es Dios, no yo. Porque se imagina que dice, yo vi a Luis sentado ya con una muchacha y Esther, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Verdad? Espada en mano. La estaba evangelizando, pero la persona que lo vio se la estaba cuenteando. Porque nosotros nunca pensamos nada bueno. Perdóneme. Pero la Biblia dice que el pensamiento del hombre es de continuo el mal. Ahí está escrito, no me lo mire a mí. Ahí está escrito. Uno nunca piensa nada bueno. Nunca piensa nada bueno. Yo lo vi, ahí estaban, encerrados estaban. ¿Y usted qué sabe si estaban orando? ¿Usted qué sabe? A mi esposa le dijeron en la otra iglesia, ¿te acuerdas? Ahí está, que no me deja mentir. Mira, ahí en la oficina del pastor entran y salen mujeres como que fuera mercado. Pues yo les vendía perfumes. Y de ahí. Usted no sabe la necesidad. Porque usted no tenga necesidad no quiere decir que la otra persona no la tenga. Y si usted tiene necesidad y se la calla, una cosa le voy a decir, te vas a hinchar. No te vas a engordar, te vas a hinchar. Los problemas no engordan, lo hinchan a uno. ¿Me doy a entender, hermanos? La Biblia dice que el que confiesa su pecado se le perdona, pero el que lo guarda lo hincha. Ahí está escrito, señores. El que lo confiesa, o sea, si estás pasando problemas y necesitas una palabra de sabiduría, busca a quien te la comparta. Para eso Dios pone hermanos mayores en nuestras iglesias y pone pastores y pone consejeros para que te puedas acercar y escuchar una palabra de sabiduría, no chisme, sabiduría, donde puedas descansar en el Señor, donde puedas encontrar salud para tu cuerpo, para tu corazón, para tu alma, para tu pensar. Para eso dio Dios la iglesia. No es que la iglesia lo pueda hacer, es que es el Espíritu que mora en la iglesia que lo puede hacer. Esa es la diferencia. Serio se ponen ustedes cuando hablo de estas cosas. Déjenme ir terminando por cuestión de tiempo, porque ya el steak que están haciendo ya me está llamando. La ley fue dada para que el hombre se ayudara a caminar sobre la faz de la tierra. La gracia es dada para que el hombre pueda vivir en la faz de la tierra. La ley viene del monte Sinaí. Allá la fue a recibir Moisés. La gracia viene del monte de la calavera, del Gólgota, donde Cristo murió. De ahí viene la gracia para nosotros. Israel recibe del Sinaí su bendición. Nosotros recibimos del monte del Calvario nuestra bendición. La ley es para darnos un tipo de la gracia de Jesucristo. La gracia es para decirnos cómo llegar a la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Esos son los tipos que vamos a ir encontrando en la misma Biblia. Dios da la orden de cómo se debe construir el templo. Ahora, quiero ir terminando con esto. El tabernáculo deja de existir, y lo estamos leyendo en 2 de Samuel, cuando David siente en su corazón el deseo y la necesidad de levantarle casa a Dios, un templo. Ahora
del tabernáculo pasa a ser templo. ¿Se entiende eso, no? Ya no son cortinas, ya no es una casa de campaña, ahora va a ser un templo de piedra labrada, una casa grande para el Señor, y que por cierto no tardará mucho en ser reconstruida, y cuando eso suceda sepa y entienda que nuestra redención está cercana. Así dice la palabra. Entonces, del tabernáculo, Dios se mueve al templo. Ya no habita en el tabernáculo, ahora habita en el templo. Lo lindo de todo esto es que Dios le dice a David y a Salomón, les recuerda que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Ese es un tipo de lo que iba a venir después, porque ahora el templo de Dios es usted y soy yo. Y usted y yo no fuimos hechos por mano de hombre, fuimos creados en el vientre de nuestra madre por la gracia y el poder de Dios. Dios nos creó, dice la Biblia, en el vientre de nuestras madres. Y ahora cuando usted conoce a Jesucristo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa el tabernáculo? La presencia de Dios. ¿Qué significa el templo? Es que Dios vive en el hombre, en la mujer. Ahora ya no Dios desciende del cielo cada vez que venimos y llena el lugar de humo. Ahora Dios ha descendido una vez por todas a tu corazón, donde va a habitar por siempre hasta aquel día que llegues a su presencia. El tabernáculo es la presencia de Dios. La iglesia de Jesucristo es la presencia de Dios en el siglo XXI, en el monte o en la ciudad donde cualquier iglesia pueda estar, donde Jesucristo es el Señor. Esa iglesia es la presencia de Dios en medio de esa sociedad. Nosotros venimos a hacer ahora no el tabernáculo, sino el templo. Porque el tabernáculo era movible y no iba a ser para siempre. Pero el templo, es más, la profecía dice que se va a volver a reedificar. El templo, no el tabernáculo. El templo es ahora donde Dios habita y va a habitar. Desde hoy y por toda la eternidad. Cierra sus ojos, por favor, un momentito más. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Padre. Queremos suplicarte, Dios eterno, por tu palabra que ha sido predicada, la enseñanza que tú nos has querido dar a través de ella. Señor, que no caiga en saco roto. Bendice nuestro corazón, bendice nuestra mente, bendice nuestro oído. Enséñanos a atesorar tu palabra, a atesorar tu presencia y a agradecer tu presencia. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a aquellos que nos ven a través del internet. Si hay alguien en el internet que aún no ha hecho posible que tu espíritu more en él, tócalo en el nombre de Jesús. Y permite que tu Espíritu Santo pueda llegar ahí donde se encuentra él o ella. Y que puedan decir con sus labios y confesar con sus labios que Jesucristo es su Señor. Y aquí en nuestro santuario, Señor, si habrá alguien con nosotros que aún no ha confesado esa verdad, toca su vida, toca su mente, toca su alma, toca su corazón, toca su espíritu. Y permite que en este día la sangre de Cristo haga el milagro de lavarlo, de lavarla de todas sus culpas, de todos sus pecados, y que tu espíritu dé la certeza y la seguridad de una vida eterna a tu lado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos esa seguridad. Mientras la iglesia se mantiene en oración, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin decirle a usted esa verdad maravillosa, única, linda. Cristo te ama, Dios te ama. Y si nunca has tenido la oportunidad de decirle a Jesucristo que venga a morar a tu corazón, no queremos dejar pasar este día sin invitarte para que salgas de este lugar ya no siendo una simple criatura, sino siendo ahora templo del Espíritu de Dios. Si tan solo abres tu corazón e invitas a Jesucristo a venir a ser el Señor de tu vida,
el director de tu existencia, el Señor, desde ahora y por siempre en tu mente y en tu corazón. Si hay alguien con nosotros que nunca lo ha hecho y quisiera hacerlo en este día, si aún Cristo no es tu Salvador, si aún Jesucristo no ha llegado a morar a tu corazón, hoy es un buen día para decirle: Padre, envía tu Espíritu. Yo recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y quiero caminar con Él desde ahora y por siempre. Si nunca lo ha hecho, levante su mano y permítanos orar con usted y por usted. Si nunca antes ha invitado a Jesús a venir a su corazón, hoy es un buen día para poderlo hacer y poder aprender a caminar con Cristo, porque Él quiere enseñarte a caminar con Él. Por última vez, ¿habrá alguien con nosotros en medio nuestro que nunca lo hayas hecho antes? Quisieras hacerlo este día. Ahora, Cristo quiere perdonarte, limpiarte y sacarte de este lugar limpio de toda pena, limpio de todo pecado, en su sangre poderosa. Señor, gracias. Gracias porque yo sé, Señor, con todo mi corazón, que tu palabra jamás, jamás regresa vacía. Hay un propósito para el que tú la envías, y ese propósito se ha de cumplir aunque el mismo diablo se oponga. Que ese propósito también sea, Señor, el instruir a tu pueblo, el bendecir a tu pueblo, porque todos necesitamos de tu instrucción y de tu dirección. Bendícenos al concluir el mensaje de tu palabra, y que tu presencia continúe moviéndose en medio de nosotros. Por Cristo Jesús te lo estoy suplicando y agradeciendo. Amén y amén.